en este mapa. Como es costumbre, y voy a seguir repitiéndolo, cada vez que vamos a hablar de historia bíblica, tenemos que ubicar Israel. Y para ubicar Israel necesitamos como punto de referencia el mar Mediterráneo, que al fondo baña las costas de Israel. Ahora vamos a dividir a Israel en el reino del norte, Israel, y el reino del sur, Judá. Diremos que Siria está aquí y que Asiria está aquí. Y estos son los 4 países involucrados en el capítulo que hoy vamos a estudiar. También es punto de honor recordar los nombres de los reyes que estaban gobernando en este preciso momento. En Siria estaba gobernando Resín. En Israel, en el trono estaba Peca, y en Judá estaba Acaz. Por Asiria, que válido es acotar, para ese momento era el imperio predominante, estaba Tiglat-Pileser. Pues bien, ahora que sabemos esto, de hecho ustedes van a encontrar estos nombres en el capítulo que hoy vamos a leer, y diría que sin esta ayuda básica es insufrible leer ese capítulo. No entenderíamos nada, ni siquiera los primeros versos, pero con esto nos damos cuenta de que el asunto es sencillo, que aunque los nombres no sean parte de nuestro vocabulario y la posición geográfica tampoco, pues el asunto no parece tan complicado. Hasta aquí en cuanto a geografía. Ahora, ¿qué estaba pasando precisamente en ese momento? Bueno, sucedía que Siria e Israel habían conformado una especie de confederación de naciones y habían propuesto la guerra contra Judá. La historia llama esto la guerra siro-efrainita. Es que Ciro, viniendo de Siria, y Efrainita era otra forma de referirse a los del reino del norte. También se le llamaba Efraín, haciendo eco a uno de los mayores de las 12 tribus de Israel. Pues bien, estos se unieron para declararle la guerra a Judá. Recordarán del capítulo anterior que para este momento Judá estaba viviendo la época de plata. Cuidado, no dije la época de oro para los que no vinieron a dicho estudio. Dije la época de plata. Y el rey Acaz había heredado un poderoso ejército. Por supuesto, por poderoso que fuera, no era lo suficientemente fuerte como para enfrentar una confederación de naciones. Y sé que ustedes están a punto de preguntarme, pero oiga, pastor, ¿cómo es que Israel se alió con Siria? Si se supone Siria tenía bandas de asaltantes, incursiones contra los israelitas. Bueno, esto es un juego de guerra. Gente lejos del temor a Dios, intentando decidir quién es el más poderoso. Así es que a quien había que vencer ahora era Judá, y por eso esta alianza. Neciamente el rey Acaz decidió hacer alianza con Asiria. Envió mucho dinero y ofreció al emperador dominante convertirse en su súbdito. Tiglat-Pileser acepta la oferta, pero antes de esto aparece en escena el profeta Isaías. No está en el capítulo que hoy vamos a leer, así es que no voy a profundizar, pero debo mencionarlo. El profeta Isaías le dijo al rey Acaz: usted está loco. Pero igual el rey Acaz no prestó atención. Así es que hacen esta alianza para enfrentar a la Confederación del Norte. Desde luego, estos dos no podían contra Siria.
Asiria por un breve tiempo defendió a Judá, pero luego Asiria desoló a Judá. Y eso es lo que estaba sucediendo en Israel y en Judá en el capítulo que hoy vamos a estudiar. Notarán, hasta este momento yo no les he mencionado de esos 4 reyes cuál es nuestro sujeto de estudio. Sin este cuadro es difícil entender todo esto. Ahora, vayamos a nuestro sujeto de estudio. Noten en el mapa, Judá, rey Acaz. Entonces, el rey Acaz es el que vamos a buscar. Y ya estudiamos a Azarías y a su hijo, así es que el que sigue es Acaz. Por este lado, en el norte, estábamos refiriéndonos a Peca. Así es que si intentáramos decir simultáneamente Peca y Acaz, noten que el reino del norte está a punto de terminar, no así el reino del sur que duró varios años más. En fin, aquí hay otro detalle mucho, pero mucho más curioso. Ya saben que el color verde es para buenos reyes, el color rosado es para los malos reyes. Noten este detalle interesante. Este es el papá de nuestro sujeto en estudio. Y este es el hijo. ¿De qué detalle hablo? Tanto el padre como el hijo fueron buenos hombres, pero su hijo fue de lo peor. Y aquí viene la pregunta: ¿cómo es posible que un hombre que tiene por padre a un rey piadoso y como secuela su hijo, diría yo, es aún más piadoso que el abuelo? ¿Cómo puede ser él tan malo? Bien, eso es lo que vamos a estudiar. Vamos a procurar no repetir esta historia en nuestra propia historia. Nuestro sermón de hoy: Dios no tiene nietos. Vayan en su Biblia al segundo libro de Reyes, capítulo 16. Segundo libro de Reyes, capítulo 16, nuestro estudio de hoy: Dios no tiene nietos. ¿Listas sus Biblias? Dice, capítulo 16, versículo 1, segundo libro de los Reyes. En el año 17 de Peca, hijo de Remalía, comenzó a reinar Acaz, hijo de Jotam, rey de Judá. Paremos ahí. ¿Notan qué fácil es ahora entender el versículo? Con ese contexto, solo es cuestión de ponerlo en el mapa y poner en el cuadro y entender de quiénes estamos hablando. Verso 2. Cuando comenzó a reinar Acaz era de 20 años y reinó en Jerusalén 16 años y no hizo lo recto ante los ojos de Jehová su Dios como David su padre. Oiga, pastor, ¿y por qué no dice como Jotam su padre? David es el punto referente. Cuando se habla de la historia, nadie va a hablar del abuelo, del bisabuelo, del tatarabuelo. Todos dirán como David su padre. O si quieren ir un poco más allá en la historia, dirán como Abraham. Entonces, este sigue siendo el Jotam del cuadro que recién leímos, aunque haga referencia al más grande de todos los reyes. Leemos hasta ahí y oramos. Señor, rogamos tu Espíritu hable a nuestras vidas y que podamos crecer en el estudio de tu palabra. En Cristo Jesús ruego tu ayuda. Amén. Voy a hacer una especie de recreación y diré que a mi izquierda están los reyes de Judá y que a mi derecha están los reyes de Israel. Aquí, ¿cuántos reyes fueron malos en el reino del norte? Voy a repetirlo, que quizás les tomé desprevenidos y no estaban atentos. Acá a la izquierda están los reyes de Judá y a mi derecha están los reyes de Israel o del norte. Repito mi pregunta: ¿cuántos reyes fueron malos aquí? Absolutamente todos. Aquí
¿Cuántos reyes fueron buenos? 8. Es interesante, aquí todos malos, aquí hay 8 buenos. Seguro que alguno de ustedes está a punto de decirme, oiga pastor, ¿y no habrá alguna calificación de medio buenos? Pues a lo mejor, así como estos influían para la maldad, espero que estos hayan provocado influencia para la bondad. La Biblia no habla de medio bueno, pero esto sí debe llamarnos la atención. Sabe que de los reyes de Judá, solo 2 se comparan a los reyes de Israel en cuanto a maldad. Es decir, fueron malos, pero no tan malos como todos estos. ¿Estoy dándome a entender? Excepto 2 que fueron peores que estos. ¿Sí notan el superlativo de maldad? 2 de aquí que son comparados con los malos de aquí. ¿Me di a entender? Pues bien, nuestro sujeto de estudio de hoy es uno de esos. Increíble, ¿no? Tiene un papá que es un hombre piadoso y su hijo entre mis héroes bíblicos. Pero él es de lo peor de ambos reinos. En honor a eso es que titulé nuestro estudio, Dios no tiene nietos, ni tampoco ningún familiar cercano. O se es hijo de Dios o no se es hijo de Dios. Y en honor a ello, creo que debo hacer una pausa y hablar a los jóvenes. Así es que por favor les ruego, chicos, chicas, quizás de los 35 años abajo, por favor, pongan doble atención a esto. Es muy probable, y lo digo creyéndolo, no por retórica, que usted nació en un hogar resquebrajado. Es muy probable que sus padres no han sido ni siquiera medio aceptables en cuanto al rol que como mentores espirituales debimos tener. Es muy, pero muy probable que debido a los errores de nosotros, sus padres, sus vidas han sido bastante difíciles, aún llevándoles al escenario como víctimas de los errores de sus padres. Y recalco, no lo digo por retórica, no es fácil para un chico que crece con mamá y 2 o 3 papás encontrar equilibrio emocional cuando se es un adolescente. No es fácil para una chica crecer con alguien que no es su mamá. No es fácil para nadie crecer viendo las infidelidades y los maltratos que su papá le propina a su mamá. Recalco, todo eso le coloca a usted en una posición de víctima. Y que algunos de los errores de su vida son precisamente culpa de los errores de sus padres. Absolutamente de acuerdo en mayúsculas con esa postura, hasta este momento. Aquí empecemos las 4 cosas que ustedes deben escuchar. La primera de ellas: hoy por hoy, aún con todos los errores de sus padres, parece que hoy ellos están intentando empujarles al camino del temor a Dios y el respeto a su palabra. Y eso es mejor que la mayor parte de jóvenes de este planeta. Es que la mayor parte de jóvenes en este planeta tienen padres que les importa poco o nada sus creencias religiosas.
Y ellos, aún con todos los errores que ya pude describir, ahora están intentando enmendarlo. No saben cómo y quizás lo están haciendo mal, pero el simple hecho de traerles, motivarles u obligarles a congregarse ya es una ventaja que supera a la mayor parte de habitantes del planeta Tierra. Entonces, usted no está en tan mala posición. Segundo, los niños están en capilla infantil. En este recinto hay adultos, jóvenes y personas mayores. Si usted entró a este recinto, asumo que usted se responsabiliza a sí mismo de su madurez emocional y que reconoce que esto no está diseñado para niños. En consecuencia, debo recordarles que ustedes son responsables ante Dios de su crecimiento espiritual, no sus padres. Dios te responsabiliza en forma directa e inexcusable de tener una relación íntima con su Hijo Jesús. Excusarte diciendo que tus papás están divorciados, excusarte diciendo que tu papá es un hipócrita porque maltrata a tu mamá, excusarte diciendo que uno de los dos está en vicios y que como consecuencia estás confundido, es una actitud de cobardes o de niños. Los niños están en capilla. Los adultos somos responsables ante Dios de nuestras decisiones. Por eso dije, Dios no tiene nietos, ni familiares cercanos. No puedes ir delante de Dios excusándote en el error de otros, porque tienes el libre albedrío, tienes la libre voluntad de decidir qué es lo que quieres hacer. Recuerda de aquí en adelante, no hay relación alguna entre los errores de ellos y tus propios errores delante de Dios. Tercero, temo que tu condición está en desventaja con aquellos jóvenes que nunca escucharon del Evangelio. Me refiero a tus compañeros de universidad que no saben nada de un estudio bíblico. Me refiero a aquellos que el fin de semana se la pasan en discotecas o que beben como les da la gana y que usan las palabras que les da la gana. Ellos están en mejor posición que usted. Oiga, ¿de dónde saca eso, predicador simple? Ellos probablemente están en un abismo de indiferencia espiritual porque nunca han escuchado del Evangelio. Ni siquiera tienen una remota idea. De hecho, lo que ellos conciben del Evangelio es lo que la televisión muestra, que les desagrada mucho. Y no los culparía. Pero usted no tiene esa excusa. Usted ha crecido al margen del estudio de la Biblia. Usted sabe lo que significa el Evangelio de Jesucristo. Que a usted no le importe o que usted se muestre indiferente y frío con todo el Evangelio de nuestro Señor es una desventaja grave para usted. De hecho, eso me lleva a decirle, jóvenes que están aquí sin tener una íntima relación con Jesús, ustedes están en camino a la apostasía, que es mucho peor que estar enredado en alcoholismo,
o cualesquiera otros ejemplos. Predicador, ¿qué es apostasía? A propósito, esta vez no pienso profundizar ni un poco. Es que si en realidad esto está llegando a tu corazón y sabes que Dios te está hablando porque sabes que tus papás están buscando del Señor, sabes que están avergonzados de sus errores, sabes que están intentándolo, y tú has crecido escuchando sobre eso. Tú has crecido en un colegio evangélico, tú has crecido en una iglesia escuchando historia tras historia, pero ahora vives en total frialdad. Eres candidato a la apostasía, firme candidato. Y si abriste tus oídos y tu corazón, ya que sé que la mayor parte de la juventud saben cómo usar un buscador electrónico, pues pregúntenle a Google, ¿qué es un apóstata? Y recuerda que estoy augurándote que estás en ese camino. Quiera Dios yo me equivoque, mas lo dudo. Y uno por uno podría citar nombres. Chicos que incluso se involucran de vez en cuando en algún ministerio, pero su corazón no está cerca de Dios. Bueno, sé que preguntarán en este momento, oiga predicador, ¿y cuáles fueron las cosas que llevaron a casa la apostasía? A ser uno de los peores. Bueno, fueron varios. Sea un joven o un adulto, los errores son iguales. Así que vean el verso 7, el primero, 16:7. Entonces Acaz envió embajadores a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, diciendo, soy tu siervo. Dígalo en voz alta. ¿Saben qué significa esto? Acepto tus condiciones, estoy dispuesto a ser tu vasallo y como un hijo puedes ser mi padre espiritual de aquí en adelante. Un rey con el linaje al Mesías príncipe le dice a un rey pagano, acepto que seas mi padre espiritual. Terrible, ¿eh? Sigue. Sube y defiéndeme de mano del rey de Siria y de la mano del rey de Israel, que se han levantado contra mí. Cuando éste cometió la torpeza de confiar en Asiria, Isaías aparece en escenario y le dice, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo no puedes poner tu confianza en Dios? Mientras Jotán y Azarías ocuparon el trono, es decir, mientras tu papá y tu abuelo estuvieron en el trono, no pasó nada, ni con Asiria, ni con Israel, porque Dios cuida de su pueblo. ¿Cómo se te ocurre poner tu confianza en tus propios enemigos? Pero como ustedes recordarán, los que se creen cedros y los que se creen sacerdotes no están dispuestos a escuchar consejos. Ellos lo saben todo, son altivos y nadie puede sugerirles nada. Así es que prestó oídos sordos a los consejos de Isaías. Exactamente como él lo profetizó, Asiria en efecto protegió de esa incursión a Judá. Judá le pagó grandes tesoros. Robó el rey Acaz dinero del templo para pagarle a los mercenarios. Estos mismos, tiempo después, desolaron a Judá. Pero ya dije antes, los cedros no están dispuestos a escuchar a nadie. Bueno,
Es increíble cómo prefiere confiar en sus enemigos que poner su confianza en Dios. Creo que ustedes dirán como yo, increíble. No, no es increíble porque eso es lo que mucha gente hace hoy día. No, pastor, no puede ser así. Claro que lo es. Se los voy a demostrar. Hay una cantidad de personas esta mañana que confían más en lo que su trabajo y en lo que el dinero que ganan en sus trabajos le propina que en lo que Dios puede darle. Como simple prueba les digo, ¿cuánto tiempo le dedican al trabajo? ¿Cuánto tiempo le dedican a Dios? ¿Cuánto tiempo le dedican a los placeres? ¿Cuánto tiempo le dedican a Dios? ¿Cuánto tiempo pasan en su teléfono o en la computadora entreteniéndose? ¿Cuánto tiempo le dedican al estudio de la Biblia y al lugar secreto? ¿Cuánto tiempo dedican a sus amigos o a sus deportes? ¿Cuánto tiempo le dedican a un ministerio para servir al prójimo de forma sistemática? Allí donde está tu tesoro, está tu corazón. Usted confía que eso le dará plena felicidad. No cree que Dios puede satisfacer plenamente su existencia. Y por eso busca sustitutos. Bueno, pastor, ¿está diciendo que esas cosas están mal? No dije ni remotamente que el trabajo sea malo, que los placeres sean malos, que el deporte sea malo. Solo dije que muchos aquí creen que eso les dará felicidad. Espero que cuando descubran la insensatez de su confianza no sea muy tarde. De hecho, ahora yo voy a adoptar la postura del profeta Isaías. Un poco exhausto le dijo al rey Acaz, bueno, si crees que puedes confiar más en ellos que en Dios, haz lo que quieras. Entonces yo ahora le diré, si trabajar mañana, tarde y noche le va a hacer más feliz que involucrarse en asistir 2 veces por semana o involucrarse y servir al prójimo, si cree que el dinero que le van a pagar por ese esfuerzo le va a dar plena felicidad, siga como hasta ahora. Creo que no hay palabras que pueda decirles que les hagan cambiar de opinión, porque su confianza está puesta en Asiria, no en Dios. Y en tal caso, pues sigan como van. Diría que yo también un poco exhausto, al igual que Isaías, concluyo, vivan como quieran. Segundo error, capítulo 16, verso 8. Y tomando Acaz la plata y el oro que se halló en la casa de Jehová. Y el verso 10. Después fue el rey Acaz a encontrar a Tiglat-Pileser hasta Damasco, o sea, en Asiria. Envió al sacerdote un diseño y la descripción del altar conforme toda su hechura. Les voy a contar porque tiempo no es mi amigo. Este fue hasta territorio enemigo. Claro, ahora era vasallo del rey de Asiria. Como usted y yo, cuando ponemos nuestra confianza en nuestros amigos que no aman a Dios, nos volvemos sus sirvientes y sus esclavos sin darnos cuenta, o nos volvemos en esclavos del trabajo. De hecho, aquellos que somos empleados, ni siquiera nos damos cuenta que somos un simple número en la planilla de qué sé yo cuántos cientos de trabajadores. Y creemos que se nos aprecia por nuestro talento y no nos damos cuenta de nuestra necedad, que somos solo un número. Bueno, sigue.
decide ir hasta territorio enemigo y descubre que hay en un templo pagano una edificación arquitectónica hermosa. Se enamora de ella, tanto que pide copia de los planos, se los envía al sumo sacerdote en Judá y le dice: cambia el templo, hágalo como esto. Los historiadores todavía debaten si el error fue por motivos estéticos o por motivos religiosos. Motivo estético significa se enamoró de cómo lucía, entonces quería que luciera igual. Motivo religioso significa estaba enamorado de la liturgia, de lo que hacían allí, y pidió que cambiaran todo porque le pareció aburrido lo que hacían en el templo de Dios. Yo no voy a unirme al debate, porque ambas cosas suenan a blasfemia. Quien diseñó eso fue Dios, y si te aburre, pues hazte a un lado, pero no lo cambies. Para mi frustración histórica, no dice si el sacerdote cambió todo siguiendo simple y sencillamente las órdenes por miedo a que le quitaran su cabeza, o porque también compartió la tontería. Por supuesto que esto suena a blasfemia. Ahora yo estoy agradecido diciendo: Señor, vaya que ese comercial que estos chicos han grabado, en donde dice: si tu Biblia está cerrada, no digas que Dios no te habló. Es que no quieres escuchar, por eso no la abres. Porque estudiando Dios me habla. Voy a confesarles algo: en esto de los viajes se pierde tanto tiempo en los aeropuertos. Y claro, estuvimos cerca de una de esas mega iglesias que ya están consideradas con doctrinas aberrantes, que no menciono sus nombres porque no atañe al asunto. Así es que mientras esperaba en una de las salas, estuve curioseando uno de sus cultos por internet, perdiendo mi tiempo. Bueno, no sé si fue mientras comíamos o en el avión, le dije a mi hijo: mira, fíjate que se me antojó la gana de que vayamos a un servicio de estos. Él me vio así con ojos de: ¿te volviste loco? Y yo le digo: no, yo sé que nada de aprender doctrina, pero mira, en internet es un espectáculo, algo vamos a aprender. Es como si se trate de un curso de capacitación sobre atención al cliente. Mi hijo sonrió, no me reprochó, no me dijo nada. Y yo debo confesar que tenía la inquietud. Qué animado estoy que Dios me haya reprochado y me haya dicho: qué tonterías estás diciendo. Significa que el espectáculo te atrae. Significa que ahora vas a sumarte a esos miles, que viene un cantante conocido con doctrinas aberrantes. Le voy a explicar esto. Varios de los cantantes que llenan el centro de conferencias de la feria o el estadio están ya considerados como doctrinas aberrantes. Eso es como 1 milímetro a herejes. Y no les he calificado yo, sino el Centro de Investigaciones Religiosas, un grupo de apologetas que se dedican a estudiar esas cosas y públicamente condenarlas. Algunas de sus canciones aquí las usamos. Si me dicen: pero ¿y por qué hace eso, pastor? Bueno, cuando empezaron no enseñaban doctrinas aberrantes.
No estoy intentando justificarme, solo estoy intentando ilustrar y decirles. Uno de ellos viene, llena el estadio o un auditorium y pagan 5, 10 o 20 dólares por el espectáculo que van a dar. Y están tan animadas las personas por las luces, por el humo y por todo lo que allí se da. Porque en efecto el espectáculo entretiene. Pero si se le ocurre a un grupo de iglesias traer a alguien como Warren Wiersbe o a invitar a alguien como John MacArthur o traer, qué sé yo, cualesquiera de esos grandes predicadores, maestros, verso por verso, les puedo asegurar que aunque la entrada es gratis, no llegan ni 1000 personas. Así es que públicamente ahora yo le pido disculpas a mi hijo y le digo, por favor no se te vaya a ocurrir nunca, ni por curiosidad, entrar a un sitio de esos. Debemos mantenernos en el estudio de la palabra y punto. En el discipulado, en alcances evangelísticos, que jamás la adoración en este púlpito se convierta en un show o un espectáculo, en donde alguien ve algo en el mundo y hasta la forma de vestir quieren traerla a la iglesia. Y por favor, no piensen que estoy en contra de la tecnología. No, es cierto que la edad a veces se vuelve un obstáculo y que yo sea renuente a las redes sociales. Personas a veces me dicen, oiga, ¿cómo es posible? Le envié una invitación de amistad y usted nunca me responde. Y yo pregunto, ¿y cuándo me envió eso? Así que voy donde uno de mis hijos y le dije, mira, entonces sonrió y habían como 300 invitaciones. Pero para mí esas amistades son como aquello de que, qué encanto, tengo 5,000 amigos en Facebook, soy un hombre popular, pero me enfermé y ni 5 preguntaron por mí. Es ridículo. En fin, eso no significa que Facebook no sea una grande herramienta para predicar el evangelio. Uno de estos chicos me enseñó el otro día las estadísticas de cuántas personas alrededor del mundo siguen los estudios. Yo todavía sorprendí y le pregunté, ¿del mundo? Pastor, vea. Y me mostraron los cuadros. Bueno, no me opongo a la tecnología, no me opongo a que tengamos los cañones para poderles mostrar mapas. Pero usted y yo debemos tener cuidado de que las novedades religiosas entusiasman y entretienen, pero no edifican a la gente. Lo único que edifica a las personas es el bendito Evangelio de Cristo, estudiado de forma sistemática. Todo ese espectáculo no exalta al Señor, regularmente exalta las personas que están en los escenarios. Debemos esforzarnos a que la mundanalidad no entre a nuestra iglesia y no copiar los planos del rey de Asiria para tratar de imitarlos o evocarlos. Eso es camino a la apostasía. Finalmente, el verso 4, 16:4. Asimismo, sacrificó y quemó incienso en lugares altos, debajo de todo árbol frondoso. Esto es el desenfreno de pecados sexuales. Y el verso, no, es que le leí, ¿cuál les leí?
Estoy buscando en donde sacrificó. No, el 4 dice, asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos. Estoy buscando donde sacrificó a sus hijos, pero más tarde ustedes lo encuentran en casa. El 3 dice, antes anduvo el camino de los reyes, cierto, y aún hizo pasar por fuego a su hijo según las prácticas abominables de las naciones vecinas. Imagine, teniendo un papá y un abuelo piadosos y un hijo súper piadoso, él asesinó sus propios hijos. No todos, no sé si solo uno o varios. Siendo bebés los ponía en una hornilla y los quemaba vivos para adorar a esos dioses paganos. Usted dirá, ningún animal haría eso. Es cierto, los animales no hacen eso. Estos son demonios. Qué bueno que ya no existen cosas así, pastor. Yo creo que sí. ¿Acaso el aborto no es otro tipo de sacrificio? Y aquellos que lo promueven y aquellos que promueven a los que lo promueven. ¿Acaso no guiar a nuestros hijos al temor a Dios no es otro tipo de sacrificio? ¿Acaso no traerlos a la iglesia no es una forma de maldecirlos? ¿Acaso dejándolos en manos de personas que no aman a Dios y en ambientes en donde pueden corromper su alma no es enviarlos a un sacrificio? ¿Soy un amarillista? Bueno, la pregunta era, ¿qué cosas llevaron a este rey a convertirse en un apóstata? Ahora la sabemos. ¿Y saben la más grande ironía de esta historia? Que cuando uno estudia el significado del nombre Acaz, descubrimos que es parecido al significado de Oseas, salvación. O sea que cuando el papá bautizó a este chico, estaba pensando en la salvación de Dios. Él hizo todo lo opuesto. Quiera Dios que no sea la historia de ninguno de nosotros. Vamos a orar. Padre, gracias por hablarme y exhortarme. Gracias porque al abrir tu palabra encontramos el mensaje necesario. Si alguien está sin Jesús, ruego toque su corazón.